Muchísimas gracias. Bienvenido al Pleno Extraordinario que se celebra en este salón del Convento Santo Domingo con la única propuesta y el único orden del día del inicio del expediente del nombramiento de don Antonio Morales Cruz como hijo adoptivo de Ronda. Tiene la palabra la secretaria. Aprobado por el Pleno de la Corporación en sesión celebrada el día 26 de julio de 2013 el inicio de expediente para el nombramiento como hijo adoptivo de la ciudad de Ronda, tras las respectivas intervenciones del fiscal designado al efecto, doña Concepción Muñoz Muñoz, y don Ángel Vázquez Marín. Una vez completado el expediente, procede, y así se propondrá al Pleno de la Corporación, nombrar a Antonio Morales Cruz como hijo adoptivo de Ronda. Muy bien. Damos paso a doña Concha Muñoz Muñoz como fiscal. Tiene la palabra. Excelentísima señora alcaldesa de Ronda, Pleno de la Corporación Municipal, autoridades civiles, militares y eclesiásticas, señoras y señores, amigos todos. Tener hoy por delante la inmensa labor de actuar como fiscal en este pleno supone encontrarme ante el reto de dibujar en pocas palabras a una persona con una vida repleta de tantas experiencias, a cada cual más apasionante, que es complicado saber en cuál pararse y en cuál no. Por ello, intentaré condensar en estos pocos minutos toda una vida de labor incansable y comprometida. En primer lugar, quisiera permitirme la licencia de dejar claro desde el primer momento que mi función de fiscal no irá más allá de lo protocolariamente obligado en estos casos. Es imposible poner una sola traba ni el más mínimo inconveniente a que nuestro protagonista de hoy reciba este o cualquier otro reconocimiento que se le quiera otorgar, porque serán tan justos y merecidos que no se encontrará en ellos ningún argumento contrario. Ser nombrado hijo predilecto de tu ciudad natal debe convertirse en uno de los mayores honores que se puedan conseguir en la vida. Supone el que ese lugar que te ha visto nacer, crecer y cuyo escenario ha marcado la persona que termina siendo, encuentra en ti motivos para recibir un homenaje. Pero, sin desmerecer un ápice este privilegio, considero que el hecho de que una persona sea reconocida como hija adoptiva de una localidad tiene un matiz muy especial. Va más allá de ese dicho que a todos nos gustaría cumplir, de ser profeta en nuestra tierra, y supone que al margen de tus raíces, esa persona ha dejado una huella tan profunda en el lugar donde haya pasado parte de su vida que se convierte en un acto de justicia reconocerlo. Es el caso que nos ocupa. Esta es la implicación con la vida de tantas y tantas personas de Ronda y la serranía durante más de medio siglo de don Antonio, a quien me referiré así si el homenajeado me lo permite a partir de ahora, que no son pocos los que se sorprenden al saber que nació en tierra gaditana, en San Fernando concretamente, hace ahora 80 años. ¿Quién le puede negar que, aunque recuerde su ciudad natal con cariño, no es uno de los rondeños más enamorados de esta ciudad que hayamos conocido? Por eso y por mil motivos, aunque mi labor hoy no es la de defensor, pretendo pasear por algunos de los hechos que han marcado a una persona que seguramente sin saberlo se ha convertido en uno de los rondeños nacidos fuera de Ronda más queridos y aquí en parte fundamental de momentos clave de la vida de muchos de nosotros. Porque don Antonio no solo cumple 80 años de vida, sino que ha vivido 80 años al servicio de los demás, completamente entregado a la felicidad de todos los que lo han rodeado, sin importarle cuáles eran los caminos que tenía que recorrer para conseguir siempre el mismo objetivo: regalar amor de una forma hermosa e incondicional como poca, a través del ministerio sacerdotal. Pero empecemos viajando en el tiempo hasta la querida tierra de San Fernando, donde hace 80 años nacía un niño en el seno de una familia marcada por el mundo del automóvil, ya que su padre fue, entre otras cosas, el encargado de la Casa Ford de Cádiz. Los caminos del destino son insondables y a veces nos marcan incluso antes de nacer. Entender la vocación religiosa de don Antonio es sencillo si sabemos que don Luis, su padre, antes de entrar en el mundo del motor, fue seminarista en Cádiz durante 6 años, el mismo tiempo en el que su madre, doña Rafaela, fue religiosa en el convento de las Trinitarias de Córdoba. Los avatares de la vida le llevaron finalmente a conocerse y formar una familia. Curiosamente, doña Rafaela siempre quiso que, si alguien seguía ese camino de entrega a Dios, fuera alguna de sus 6 hijas. Finalmente fue Antonio,
uno de sus 2 hijos el que recibiría la llamada de Dios. Otro capricho de ese destino que tantas sorpresas nos depara a todos. Pocos saben que Antonio tuvo en sus tiempos mozos una incipiente carrera futbolística, con 20 años, que llevó incluso al Málaga Club de Fútbol a que se fijara en él como fichaje para su equipo. Pero él ya tenía un objetivo claro, y es que apenas tenía 18 años cuando se mostró en su camino hacia Dios. Eso sí, llegó a ser capellán del equipo de fútbol manacitano. Entró en el seminario de la mano de otro de esos nombres grandes de la historia de Ronda, don Antonio Gamboa, y eso que confiesa sin pudor que es un gran enamorado del género femenino, algo que entendió enseguida, no tenía nada que ver con iniciar el camino de la vida religiosa. Palabras de don Antonio. Se afincó en Ronda cuando la empresa CAMSA, donde todavía trabajó su padre, le dio a elegir entre varios destinos y escogió nuestra ciudad. Doña Rafaela no dejó de agradecer a don Luis la elección. Me has traído a una ciudad fantástica en la que hay que recrearse, pero qué frío hace en Ronda. No dejaba de decir la madre de don Antonio. Los años pasaban y su padre no tardó en recoger el cariño de los rondeños, que lo conocían como Luis, el del surtidor. Y es que, en palabras de su hijo, era un hombre demasiado bondadoso, hasta el punto de que le tocó la lotería y la convirtió a la mitad con el lotero que le había vendido el 10º, e incluso llegó a comprar un bar para regalárselo a un vecino de San Fernando, que se vino a buscar una mejor vida a Ronda. Don Antonio, desde que llegó a nuestra ciudad con 7 años, se perdió en varias ocasiones por las calles rondeñas, seguramente sin saber que era un presagio de lo que haría años más tarde por puro disfrute. Vivió en el 112 de la calle Espinel durante algunos años, para luego irse a vivir a la Avenida. Cursó sus estudios con los salesianos, de donde guardó un cariñoso recuerdo, y sería en 1964 cuando llegaría a su ordenación. Fue un momento muy especial que se forjó en el Centro Obrera Católico, con sus padres como padrinos y la familia Corró también apadrinando ese momento esencial en la vida de don Antonio. El Centro Obrero, que ha sido lugar de encuentro de varias generaciones de rondeños y que junto a don Antonio Gamboa tuvo en nuestro homenajeado otro de los motores de su puesta en marcha. Volviendo a su ordenación, el acto tuvo lugar en la parroquia malagueña de Fátima, donde hasta ese momento no había habido ordenaciones sacerdotales y donde estuvo arropado por muchos rondeños y rondeñas que ya veían en este joven esa persona a la que es imposible dejar de dar cariño, porque se lo gana en cada gesto. De los 81 hombres que entraron en el seminario a la vez que don Antonio, solo él consiguió el objetivo de convertirse en sacerdote. El menos cura de todos, según sus propias palabras, el peor, el más pillo y el más travieso, el que se sentía con menos vocación que los demás y que sería, a la postre, el único que no dejaría el camino de la vida religiosa, otro capricho del destino. La Iglesia de los Descalzos encierra entre sus paredes historias que van ligadas a la vida de cientos de personas que han vivido en ellos algunos de los momentos que los han marcado para siempre. También a don Antonio, que no puede dejar de dibujar una sonrisa cuando pasa por delante de la que sería su primera iglesia y donde cantaría por primera vez la misa, el 3 de julio de 1964, acompañado de don Rafael Albornoz, que luego lo llevaría como vicario parroquial a Málaga, en la parroquia de la Asunción, tras un mes en nuestra ciudad que concluyó con una misa en el Hospital de Santa Bárbara. En tierras malagueñas estuvo un año de capellán en la antigua prisión de Málaga y también en el Hospital de Carlos de Haya. De aquella época tiene unos recuerdos imborrables, ya que como persona entusiasta, que sigue siendo, ha vivido cada etapa con la mayor de las implicaciones y degustando cada instante de una manera extraordinaria. Entonces no olvida, como por ejemplo, cómo daba la misa a los presos con alguna enfermedad mental, con los que pasó 4 años. Asesinos que para el resto eran intratables, pero que encontraban en don Antonio un refugio para expiar sus pecados y que, sin juzgar en ningún momento, tuvieron en él un hombro donde apoyarse, en una de las experiencias que más le han enriquecido. Y seguía escribiendo páginas de una vida intensa, con su experiencia como parte del equipo que trabajó en misiones durante 4 años, en algunos lugares como Madrid, Jerez o Sevilla, participando
en más de 40, con los jesuitas, carmelitas o franciscanos, en los que se conocían entonces como misiones populares, y donde su principal misión era servir de compañía y apoyo a todos los que necesitaban el consuelo de la palabra. Pero su destino seguía marcado la vida de don Antonio, unida irremediablemente a Ronda y su serranía. Sería muy sencillo encontrar a vecinos de Benalauría, Atajate, Benadalí, la estación de Jimera o Cortes, Benarrabá, Algatocín o Jubrique, que los recuerdan montado en su moto, llevando la palabra de Dios a todo el que lo quería escuchar, como párroco de todos estos municipios. Un accidente de moto que puso incluso en peligro su pierna izquierda es la mejor muestra de lo complicado que era por entonces realizar esta labor. La vida de don Antonio va ligada a algunos de los nombres más queridos de la historia de la Iglesia en Ronda. Aquí es donde aparece otro de ellos, don José Parra, que contaría también con él para la labor eclesiástica de la serranía y con el que sumaría a Arriate a su larga lista de municipios en los que ejerció de párroco. Todo ello porque se convirtió en el encargado de las conocidas como escuelas capillas, desde la zona de Parchite hasta Ronda. Ya por entonces su padre le había comprado un coche, un Seita, para evitar los peligros de la moto, aunque nunca ha dejado de gustarle los vehículos de 2 ruedas. Don Antonio consiguió algo imposible para la mayoría, que tanta diversidad de lugares y cada una de las personas que lo tuvieron como párroco encontraran en él a una persona afable, cercana, llena de cariño, que gracias a su labor se ha ganado el respeto de todos. También fue párroco en la Iglesia del Espíritu Santo, de la Escuela Capilla de San Antonio, mucho antes de que el inolvidable don Gonzalo Huesa creara la nueva iglesia de la Dehesa. Allí encontró un lugar sediento de amor y lleno de gente que a través de la palabra de Dios, trasladada por nuestro protagonista, encontraba el refugio y comprensión que necesitaban. Don Antonio dejó su corazón en este barrio y sus vecinos. Un corazón que también entregó por entero a su labor en la Iglesia del Socorro y de Padre Jesús, que llevó junto a don Diego Gamero. Como arcipreste fue el encargado precisamente de unir las 2 parroquias de Santa Cecilia y Padre Jesús, algo que aún sigue vigente. Tampoco quisiera olvidar cómo en la década de los 70 don Antonio inauguró las clases nocturnas del Instituto Pérez de Guzmán, donde trabajó durante un cuarto de siglo. Una página más de esa vida que ya por entonces tenía en su persona a alguien completamente implicado con la vida, no solo religiosa, sino social de Ronda, donde fundó hace más de 2 décadas un colectivo de tanta relevancia como Proyecto Hombre. Ha sido director de unos años de Cáritas interparroquial que llegó a la ciudad gracias a él. Para don Antonio, los más necesitados son su prioridad y sin perder su pasión futbolística, llegó a ser directivo del Club Deportivo Ronda y ha recorrido mundo, ya que su ministerio lo ha llevado a lugares tan dispares como Australia, Tailandia o Suiza. La vida siguió para este sacerdote que, a pesar del paso irremediable de los años, seguía con el mismo espíritu de ese joven inquieto que no encuentra horas en el día para trabajar por los demás. Tras medio siglo dedicado al sacerdocio, algunos pensaron que era el momento de jubilarse, pero don Antonio tenía otros planes. Oficialmente sí, terminó su vida sacerdotal, pero su labor de ayuda a los demás, de entrega absoluta y abnegada, siguió, sigue y seguirá. De las muchas cosas que ha hecho en toda su vida, hay algo que le llena de un especial orgullo, y es haber sido partícipe de cientos de uniones de enamorados, a los que ha casado y que, según presume, se siguen manteniendo con los años, tarea no precisamente sencilla en estos tiempos. En una de sus enseñanzas que don Antonio expresa casi sin darse cuenta, pero que a los que lo escuchamos nos llena el espíritu, no duda en afirmar que la clave de la sociedad es la familia y que el haber podido casar a tantas parejas ha sido para él un soplo de vida. Seguramente porque el compromiso que se adquiere en el matrimonio es para él tan fuerte como el que ha asumido él con todo y cada uno de los retos que ha afrontado en su vida. No es difícil que se cruce habitualmente con personas que le apuntan con orgullo que él lo casó, bautizó a sus hijos y que sigue siendo una familia feliz después de muchos años. Prometí no dilatarme en el tiempo de esta intervención,
pero pasear por el camino de don Antonio Morales es perderse en un mar de anécdotas y vivencias que entristece no tener tiempo de detallar. Por eso les invito a que, si se cruzan con él, no duden en pedirle que comparta con ustedes cualquier capítulo de esa aventura maravillosa que ha sido su vida. Le decía a su madre que mientras más quisiera a Dios, más querría a los demás, pues ese amor a Dios ha tenido que ser infinito, porque donde ha pasado ha dejado un rastro de amor y cariño tatuado en el recuerdo de cientos de personas. Ya lo advertí al principio y reconozco no haber podido asumir la labor de fiscal que se me ha encargado, porque aunque, como él dice, yo ya creía que Ronda me había adoptado hace mucho, y así es sin duda don Antonio, hoy reconocemos oficialmente a una de las personas más vitales, comprometidas, sinceras y repletas de sabiduría que alguien puede conocer, y a eso no se le puede poner ni un solo impedimento. Estar con él es empaparse de esa luz especial y que solo irradian los que tienen un corazón puro y un alma llena de paz. Con sus 80 años por bandera, está dispuesta a seguir siendo mucho más tiempo ese chiquillo que se perdía por las calles de Ronda y que, siendo el peor cura del seminario, ha sido el gran maestro de la palabra de Dios en la serranía durante décadas. Por eso, hoy pido al Pleno que apoye el nombramiento de don Antonio Morales Cruz como hijo adoptivo de la ciudad de Ronda. Muchas gracias. El micrófono hoy. Muchísimas gracias a doña Concha Muñoz por sus argumentos. Creo que todos estamos de acuerdo con la fiscal en todas las palabras que está diciendo. Tiene la palabra el defensor, don Ángel Vázquez Marín. Señora alcaldesa, compañeros de la corporación, querido Antonio Morales, arcipreste y hermanos en Cristo, autoridades civiles y militares, ciudadanos de Ronda y ciudadanos de la comarca Paz y Bien. Tratad a los hombres de la misma forma en que vosotros queráis ser tratados por ellos. Quiero expresar en primer lugar el honor que hoy experimento al defender ante el Pleno de nuestro Ayuntamiento la causa iniciada hace un par de años para nombrar hijo adoptivo de nuestra ciudad a don Antonio Morales Cruz, isleño de nacimiento, vecino de Ronda y sacerdote de la diócesis de Málaga. Un honor y oportunidad que agradezco a mis compañeros del equipo de gobierno municipal y que asumo con responsabilidad. Le he pedido a Antonio su bendición por si no la merezco después de hablar. Pero lo merezca o no, estoy contento, porque tengo la oportunidad de defender la distinción que se le otorgará a un cura. Y lo digo porque para algunos los sacerdotes son como los aviones. Solo son noticias cuando caen, con la de aviones que hay volando. Y en este caso, la defensa se sustenta en el propio ejemplo de Antonio, un ejemplo de fe, de esperanza y de caridad, que lo han hecho generoso y entregado a los demás. Como ya saben ustedes, el otorgamiento de cualquiera de las distinciones que prevé nuestro ayuntamiento requiere la instrucción previa de un expediente en el que se acrediten suficientemente los méritos que justifiquen el honor que se va a dispensar. Y es que la acción de distinguir a determinados ciudadanos y, en consecuencia, otorgarles los honores que son inherentes a esta distinción tiene una doble motivación. Supone, de un lado, otorgar el reconocimiento público a los méritos de las personas distinguidas y, de otro, quiere servir de modesto estímulo para la realización de acciones que, de una forma u otra, redundan en beneficio de la comunidad. Dentro de las distinciones que se otorgan en nuestra ciudad, la de hijo predilecto o hijo adoptivo prevalecen sobre el resto. En las personas propuestas deben concurrir relevantes méritos personales alcanzados al servicio de la colectividad,
así como la expresión simbólica del sentimiento de congratulación de los vecinos de Ronda. Esto último es patente porque el expediente se inició desde el Atlético Ronda y a la petición se han sumado la mayoría de las asociaciones de Ronda y la comarca, sea cual fuere su perfil asociativo. En la instrucción se nombra un defensor, el que les habla, y un fiscal, en este caso una fiscal, mi compañera Concha Muñoz, que con todo lujo de detalle nos ha acercado a la figura vital de nuestro querido Antonio Morales, una figura que cuenta con 16 lustros plagados de vivencia. No las voy a repetir, recordaré algunas de ellas por tratarse de acciones rebosantes de valores tan olvidados en nuestra sociedad. Una sociedad que atraviesa una crisis que también afecta al sentido de esto y a nuestra capacidad para cultivarlos. Una crisis en valores que Antonio Morales siempre ha conseguido esquivar. Quizá por eso, al hablar de su homenaje, todo el mundo en Ronda responde de la misma manera. ¿Quién? ¿Antonio Morales? Se lo merece. La mejor prueba de su meritoria distinción se ve en la concurrencia de esta capilla del convento de Santo Domingo que hoy nos acoge, que le adopta con el cariño del pueblo que recibe a un nuevo hijo. Son tantas las virtudes que podríamos destacar de Antonio Morales que no quisiera desmerecerla con mi corto ingenio, que, como dice Jorge Manrique, sus hechos grandes y claros no cumple que los alabe, pues los vieron. Ni los quiero hacer más caros, pues que el mundo todo sabe cuáles fueron. Hoy vamos a nombrarle hijo adoptivo. Muy apropiado el nombramiento de hijo, a quien fue padre y madre en Ronda. Padre por su vocación y madre porque dio a luz muchas cosas. Con él tomaron vida por primera vez cosas que hoy no nos sorprenden por falta de novedad. Fundador del Centro Obrero Católico junto con don Antonio Gamboa, colaborador en la fundación del Proyecto Hombre, reorganiza las Juventudes de Acción Católica de Ronda y su comarca, director de Cáritas Interparroquial durante 25 años, abriendo un comedor social. Intervino en la reorganización profunda que se realizó en la Asociación de Afrodisi, creador del Centro de Afectados por la Ludopatía y el Alcoholismo, presidente del Club Deportivo Ronda, capellán de la Escuela Taurina de Ronda y colaborador de cientos de proyectos e iniciativas humanitarias y sociales de nuestra ciudad. Entre ellos, impulsó que en el Instituto Pérez de Guzmán existiera el estudio nocturno. Siendo licenciado en Filosofía y Letras, Teología, Psicología y Sociología, las anteriores actividades y proyectos los compaginó paralelamente como profesor de latín y religión en el Instituto Pérez de Guzmán durante 25 años. Pero Antonio, además, tocando tantos frentes, ha sido persona de anécdotas, algunas con mucha amiga. Un buen día, siendo ya sacerdote, es requerido por el sargento de la Guardia Civil de Benadalí, donde tenía su residencia habitual para ser detenido por prófugo, tras un error en la documentación que se presentó en sus días desde el obispado. El sargento no se atrevió a detenerlo. Antonio ya era una persona muy querida y respetada y lo invitó a que se trasladara a Málaga para que se presentara en la comandancia militar por sí mismo. Eso hizo, pero antes visitó al obispado. El obispo trató de enmendar el asunto, pero ya era demasiado tarde. Lo habían declarado prófugo. Se presentó en la comandancia militar y después de explicar lo ocurrido y la mediación del obispado, 4 años de mili. Pasados unos días fue requerido por el coronel del campamento Benítez y fue ascendido a teniente para desarrollar las labores de segundo capellán del campamento. Durante estos 4 años fue destinado a distintos sitios y al campamento de Ronda y al Patronato Virgen de la Paz. Caló tanto en el ejército que fue propuesto para quedarse en la vida castrense, pero finalmente eligió su vida pastoral en nuestra ciudad. Pelotero incansable y motorista de lo bueno. La segunda de estas aficiones estuvo a punto de dejarle para siempre encima de 2 ruedas, tras un accidente que lo postró durante 1 año, cuando iba camino a una de sus capillas rurales. De su pasión, el fútbol, era una de los curas que jugaban con sotana o en pantalón corto y que le debía dar bien al esférico porque quiso ficharlo en Málaga. Claro que a esa demanda Antonio respondió: no puedo quedarme, a mí ya me ha fichado Cristo. Antonio también celebrará en unos días sus bodas de oro como sacerdote. El día 29 de junio, San Pedro y San Pablo, 50 años de cura. La palabra cura proviene de la expresión latina cura, que significa cuidado.
el que cuida a los demás. Antonio ha cuidado a los demás en Málaga, en Sevilla, en Madrid, en el Hospital Civil, en Carlos Haya, en la cárcel de Málaga, en Atajate, en Benadalid, en Benalauría, en la estación de corte, en Algatocín, en Benarrabá, en Jubrique, en Genalguacil, en Cuevas del Becerro, en Serrato, en Arriate, en La Cimada, en Los Prados y en las escuelas rurales. Y en Ronda, de la mano de don Antonio Gamboa y de don José Parragrosi, donde pastoreó hondamente entre jóvenes y adultos, entre hombres y mujeres, celebrando cientos de sacramentos. A él, el que más le gusta celebrar es el matrimonio, como bien ha dicho mi compañera Concha, porque bien llevada la familia, dice que es el mayor foco de educación y bienestar que existe. Hablamos de un hombre poco común, siempre disponible y siempre dispuesto, un comodín, como él mismo dice que sigue siendo. Su enseñanza cristiana desde el trabajo, la dedicación desde la humildad y la sencillez son pilares básicos de su doctrina, pilares básicos de la doctrina. Con mano generosa, liberal y pródiga, sin escatimar nada para hacer el bien, lo suyo es de todo. Nadie a su lado pasó necesidad si podía remediarla, siguiendo a rajatabla el libro de los Proverbios. No niegues un beneficio al que lo necesita, siempre que esté en tu mano hacerlo. Por eso, estimados compañeros de la corporación, hoy defiendo con emoción el nombramiento de Antonio Morales Cruz como hijo adoptivo de Ronda, por entregar sus virtudes al servicio de la comunidad sin distinción, por impulsar a la juventud de nuestra ciudad, dinamizándola y educándola, siendo portador de valores inequívocamente justos, por defender la práctica del compartir, creando asociaciones sociales que siguen siendo ejemplos en la actualidad, por ayudar a volver a la pista a muchos rondeños que andaban despistados, por abrazar a nuestros mayores dándoles esperanza y cariño, por amparar con sus desvelos el deporte local, apostando por los valores de su práctica y sacando pecho por lo nuestro, por ser un incansable, honesto y generoso trabajador, porque Ronda nació y vive en él con sentimientos de afecto y gratitud desde siempre, por ser un ejemplo para todos los que queremos una sociedad mejor. Porque hoy hemos de aprovechar el privilegio de adoptar al que ya se pensaba adoptado y agradecer a la isla de León, que lo vio nacer, y a sus padres, don Luis y doña Rafaela, por haberle dado la vida, una vida en la que le enseñaron que lo material no lo es todo y que él quiso y supo ofrecer con su ministerio y con su entrega a los demás, a todos los demás. El pueblo de Ronda quiere expresarle su reconocimiento y manifestar el profundo orgullo de saberle entre los suyos. Que el Señor te bendiga, Antonio Morales Cruz. Muchas gracias. Muchísimas gracias al señor Vázquez. Quiero, antes de pasar a la votación de la corporación, de los miembros de la corporación, expresar que en el expediente del Pleno que se inició en su día hace ya bastante tiempo, que fue a petición del Club Atlético Ronda, se recogieron más de 400 firmas de los rondeños que expresaron su apoyo para que don Antonio Morales fuera nombrado hijo adoptivo de Ronda. Además de Cáritas Interparroquial, de las Hermanitas de los Pobres, del Atlético Ronda, de Asociación Senda, de la Asociación de Vecinos El Llano de la Estación, de la Asociación de Vecinos Joaquín Peinado, de Alfaro, Alcohólicos y Familiares Rondeños, de la Escuela Taurina de Ronda y muchísimas personas que se han puesto en contacto con la alcaldía para expresar su alegría de que hoy se produjera un acto de justicia que era el nombramiento de don Antonio Morales. Así que a los miembros de la corporación, ¿votos a favor de la propuesta de este nombramiento? Secretaria. Queda reconocido como hijo adoptivo por unanimidad del Pleno de la Corporación, don Antonio Morales. Don Antonio.
Ilustrísima señora alcaldesa y amigos todos de este pleno de nuestra querida Ronda. No sé, hay aquí personas tan enormemente señaladas que le da uno un poco de verdad que sí os lo digo, un poquito de miedo. Y dice el Señor que no se tiene que tener miedo, al contrario. Están aquí compañeros también. En fin, han venido más compañeros, pero se han tenido que marchar, no podían quedar. Y amigos todos, muy especialmente quiero nombrar a unas personas, ahora un poquitín más adelante, que no los nombro en estos momentos. Es difícil, pues, echarle piropos a Ronda. Muy difícil, muy difícil. Ronda es demasiado grandiosa para decirle algo que merezca la pena. Eso sí os lo digo. Una vez estaba yo, tuve la suerte de estar allí unos meses, un año, en Salamanca, y cuando teníamos reuniones, que eran continuamente, me decían, cada uno tenía que decir de dónde era. Yo siempre decía que era de Ronda. Nunca dije que era de San Fernando. San Fernando, cuando se enteraron, me iban a dar fuerte. Y me dijeron, mira, fíjate lo bonito que es Salamanca, pero Ronda, amigo, Ronda es mucho Ronda. Me decían en Salamanca, Ronda es mucho Ronda. Lo conocían allí, gente. Pero es que cuando fui, la han nombrado Australia, ahí tengo yo mi sobrina, que es australiana, pues, y mi sobrino también. Y allí me decían en Australia, dice, oh, Ronda es una maravilla. Me decían en Australia. Es curioso. Yo sí, topé con bastantes españoles, pero ya lo habían ellos comunicado y habían llevado muchas impresiones de Ronda. Había gente de Jaén, había gente de Sevilla, en fin, de muchas provincias. Ahí está ellos que lo pueden decir mejor que yo. Y todos me decían eso. Dice, pues tenemos que ir a Ronda cuando vayamos a España. Y han venido algunas veces. Ahora no hace mucho han estado, ¿verdad? Pues es difícil decirle a Ronda que la quiero. Es difícil. Alguien ha dicho que los hombres hemos inventado hasta poder volar, pero qué pocos hemos inventado de que todos nos cojamos de las manos y estemos unidos para hacer un poco mejor esta historia. Ese fue Martin Luther King. Y me llama la atención, porque aquí en Ronda estamos unidos. Aquí en Ronda cada uno puede pensar como quiera, pero aquí hay unión en Ronda. Claro que la hay, y buena y bonita, y elegante y bella. Por eso digo que no tengo más remedio que decirle a Ronda que yo no me encuentro con la categoría de darle un piropo, porque lo he querido, lo he pensado un poquito, desde hace muy poco. Lo he pensado. ¿Qué le digo yo a la gente cuando la ilustre alcaldesa me diga, dinos unas palabras, dando las gracias? En primer lugar, os tengo que decir que yo tengo que agradecer que me hayan nombrado, no sé, hijo adoptivo de Ronda. Sí, yo se lo dije un día a la alcaldesa también, que yo me creía que estaba adoptado. Pero mirad,
en Ronda hay gente mucho más belleza, con más belleza en el corazón que Antonio Morales. Muchos más, muchas más. En fin, no aquí voy a decir nada, pero merece la pena que seamos un poco parecidos a los que en Ronda están trabajando por los más desfavorecidos. ¡Qué maravilla! Y están en el anonimato, pero es estupendo. Que haya mucha gente, aquí hay mucha gente, todos, que están preocupados para que en Ronda se vayan solucionando muchos problemas, muchas dificultades en muchas familias. Y todo esto te da miedo un poco y te da susto de decir, ¿qué piropo le doy, le regalo? Yo lo único que le puedo regalar a Ronda es mi corazón. Y se lo doy de verdad. Y le doy la vida por Ronda. La daré la vida por Ronda. Siempre que pueda, donde esté, yo diré, Ronda es algo muy grande para mí. Algo que me hace más hombre, más persona, más sacerdote, más compañero, más vecino, sí, hermanos. Y eso a eso me está provocando a mí, gracias a Dios, Ronda. Que recoja cada uno lo que pueda. Por eso digo que es muy difícil, por muchas cosas bonitas, que se deje de ir por las bocas de cualquiera, hoy las mías, decirle a Ronda que yo la quiero, decirle a Ronda que como Ronda nada, que como Ronda nada. Y hermanos, no tengo más remedio también que nombrar a todos esos pueblos que han nombrado ellos. Y de una manera muy especial, yo tengo un algo muy motivado por ese pueblo que tenemos ahí al lado, que es Arriate. Arriate para mí también me ayudó muchísimo para que yo en Ronda siguiera también extendiendo el reino del amor, el reino de la fraternidad, el reino de la colaboración. Sí, hermanos. Precisamente cuando yo estuve en Suiza y estuve unos meses allí y me dieron trabajo allí, en Suiza, y entonces me entregaron a mí para, os digo este detalle, para hacer la iglesia que se tuvo que tirar al suelo porque estaba totalmente destruida, los que precisamente no pisaban la iglesia. ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! Por eso lo tengo que decir, no tengo más remedio. Arriate para mí es mucho Arriate también, porque Arriate es Ronda y Ronda es Arriate. Sí, somos muy queridos allí y allí quieren mucho a Ronda también. En fin, lo único que os digo es que merece la pena de que tú y yo sigamos entregando nuestro corazón a Ronda con todo lo que encierre Ronda. Los buenos momentos, los momentos más tristones, los momentos más preocupantes, claro, porque llegan y seguirán llegando, pero aquí estamos y aquí está Antonio Morales para decirle a nuestro querido ayuntamiento que cuenten conmigo porque yo tengo que ser uno más en esta querida Ronda que le hace falta que cada día tú y yo sepamos esto llevarlo en el corazón. Yo le entrego mi corazón al ayuntamiento, a Ronda, a todos, a los que me quieren un poquito y a los que no me quieren. Se lo entrego, porque merece la pena, porque para eso me ha llamado el Señor cuando ha dicho, me parece que lo ha dicho Charo, lo ha dicho. Mi madre me decía, no, tú quieres a Dios. Y ya se lo tuve que decir. Madre, mamá, yo creo que sí. Dice, pues mira, te lo digo porque
mientras más lo quiera, más querrá a los demás y sobre todo a los más desfavorecidos. Pues, queridos amigos, muchas gracias. Le doy yo las gracias también a esa familia de María Corró. Yo los quiero mucho, ellos me quieren mucho también, ¿sabe? Porque me ayudaron mucho. Me ayudaron mucho. Yo le deseo una maravilla a todas las amas de casa de Ronda, que yo he estado con ellas 30 años y me han enriquecido el corazón, me lo han enriquecido. Muchas gracias, ya que tengo este motivo aquí. Y no digamos, yo ya, ¿qué le voy a regalar a nuestro querido ayuntamiento? Ya le he dicho que le regalo mi corazón, mi vivir. Otra cosa ya no os puedo dar. Sí, lo poquito que tenga os lo doy también. Mira, contad conmigo porque merece la pena de que todos los que estén trabajando por Ronda sigamos siendo y haciendo a un Ronda más auténtico, más profundo, como son profundos las rondeñas y los rondeños. Gracias, Paco Valle, yo lo tenía que nombrar también, a Pedrito, el de Arriate. No os podéis imaginar lo que han trabajado. No sé, yo se lo digo también a este amigo, pues Ángel Vázquez, a esas Charo, en fin, a tantas personas, ¿verdad? ¿Para qué voy a nombrar a más? Contad conmigo para, si hay que hacer el tonto por Ronda, yo hago el tonto por Ronda. ¿Sabes? Si hay que darla, yo la daré también. Por eso que, en fin, si me queréis dar palos, dármelos aquí, allí y donde esté, para que Ronda sea una Ronda grandiosa. Si es grandiosa la ciudad de Ronda, más grandiosos son las rondeñas y los rondeños. Eso es lo único que os puedo decir. Yo le doy las gracias a mis íntimos, a mis familiares, a esos que han trabajado por mí, siguen trabajando, a mis hermanas, a mi padre y a mi madre. No lo sé, pero lo llevo tan metido dentro de mí que todo esto que yo, pues quizás aparezca en mí, eso fue producto de que mi padre y mi madre me indicaron el camino de la auténtica urbanidad que tenemos que tener en este mundo que caminamos. Gracias, Ronda, gracias, querido Ayuntamiento de Ronda, y nada más. ¡Viva Ronda! Don Antonio, no se vaya usted porque ahora, como sé que hay varias personas que quieren intervenir, vamos a comenzar porque la Asociación de Amas de Casa quiere entregarle un pequeño detalle y ahora don Antonio se sienta aquí con nosotros, si había una silla, pero... Bien, eso es. Está ahí, no hombre, ahí no. No hombre. Don Antonio, póngase usted aquí. Gracias, Inés. Véngase usted a mi lado. Gracias, Inés. Bien, vamos a levantarnos porque le van a entregar un pequeño detalle. ¿O quiere decir unas palabras antes? Pero si van a decir algo, tienen que acercarse al micrófono para que todo el mundo les escuche. Regalo, porque sabemos todas cómo hemos estado siempre vinculados a Antonio y lo consideramos como una cosa muy nuestra y lo queremos muchísimo y él nos corresponde y queríamos que tuviera un regalo nuestro. Yo he querido que ese honor se lo haga María y se lo entregue porque es su madrina. María.
tuve hace muchos años el honor de ser la madrina de don Antonio. En realidad no era yo, era mi madre política y fuimos mi marido y yo en representación de ella. Pero siempre el cariño lo hemos tenido muchísimo porque hemos apreciado todo lo que vale y todo lo que le ayuda al pueblo de Ronda y a cada uno de los rondeños. Muchas gracias, don Antonio. Pónganse en medio, si es posible, para la fotografía. No. Muchas gracias. Siéntese usted aquí, don Antonio, conmigo. Bien, vamos a dar paso al arcipreste, a don José Luis Pastor, que quiere dirigirnos unas palabras en nombre del obispo. Señora alcaldesa, corporación del excelentísimo Ayuntamiento de Ronda, querido Antonio, hermano en el presbiterio y hermano sacerdote, autoridades civiles y hermanos en Cristo, todos los que hoy acompañáis en este momento tan importante a nuestro querido amigo Antonio. En primer lugar, en nombre a título personal, el otro día escuchaba la entrevista que le hacían en la televisión a Antonio. Y ciertamente Antonio da grandes titulares. Hoy ha dado uno. Ha dicho, si tengo que hacer el tonto por Ronda, lo hago. Sería buen titular. Y Antonio decía en esta entrevista, palabras textuales, que el cura ha pasado de ser todo a nada. Me ponía un ejemplo cuando iba él a cobrar la pensión para su hermana, que llegaba a ser consejero de Unicaja, y que él se ponía en la cola para cobrar y le decían, hombre, tú como consejero, ¿cómo te vas a poner en la cola? Anda. Y con ese símil, Antonio invitaba especialmente a los sacerdotes a que, siendo nada ahora, tenían que ser todo para los demás. Y es el gran agradecimiento que el otro día también hablábamos en el equipo sacerdotal de los curas de Ronda y su serranía. Antonio ha sido para nosotros ejemplo de todo lo que hay que dar por los demás. Y por ello hoy también invitarlo a que siga siendo ese todo para los demás, esa entrega, esos brazos abiertos para acoger a todos los rondeños. El viernes pasado tenía audiencia con don Jesús, me expresaba especialmente la alegría por este nombramiento y me entregaba unas palabras para leerlas en su nombre. Nombramiento de hijo adoptivo de Ronda al reverendo Antonio Morales. La diócesis de Málaga se alegra por el nombramiento de hijo predilecto de Ronda otorgado al reverendo don Antonio Morales Cruz, sacerdote de esta diócesis. Con gozo se une a este reconocimiento que el excelentísimo Ayuntamiento de Ronda le expresa con este hermoso gesto de afecto por la entrega generosa, los desvelos pastorales y el ejercicio del ministerio sacerdotal desarrollado en esta ciudad que ahora lo nombra como su hijo. Su ministerio ha estado vinculado a la gente de esta tierra de Ronda y de su serranía desde el inicio de su ordenación sacerdotal. El paso del río Guadalevín, que pasa por el Tajo de Ronda, que tantos extranjeros vienen a contemplar, es original y clásico. El paso de don Antonio por Ronda ha sido como el río que pasa por el Tajo, bañando, regando esta tierra y haciéndola fecunda. Ha bañado a muchos de vosotros con las aguas bautismales, os ha limpiado con el sacramento de la confesión y os ha alimentado con el pan de la palabra y de la Eucaristía, prenda de vida eterna. Agradecemos a don Antonio su entrega sacerdotal y su fecundo trabajo ministerial entre estas buenas gentes y le felicitamos uniéndonos al reconocimiento
del excelentísimo Ayuntamiento de Ronda. Jesús Catalá, obispo de la Diócesis de Málaga. Muchísimas gracias al arcipreste. Tiene la palabra Isabel Martín. Profesor Vázquez Sentí, compañero y amigo, se quiere unir a este merecido homenaje y ha enviado estos versos. Ángeles. Soy, en el buen sentido de la palabra, bueno. Antonio Machado. Bellos ángeles pintados, de doradas alas, resplandecientes halos, colores divinos de Fray Angélico. ¡Qué dulzura y consuelo! También en este mundo existen sin estos aparentes atractivos. Son tan humanos, de tanta bondad y comprensión, tan sencillos como montañas o arco iris. Los quieres toda la vida, sabes de su nobleza, de su entrega y siempre, de alguna manera, estás con ellos, pienses lo que pienses, creas lo que creas, porque su corazón late para todos. Cuando encuentro en alguna ocasión al buen ángel Antonio Morales, mi alma se llena de alegría. Juan Manuel Vázquez Sentí. Bien, creo que sus sobrinos, los sobrinos de don Antonio Morales, quieren hacerle entrega de un obsequio. ¿Pueden subir, por favor? Van a hacer entrega de un regalo a sus sobrinos, por favor. Pónganse en el centro, porque así las fotografías para la familia seguro que son... Esto es un recuerdo importante. Ahí está usted estupendamente, don Antonio. Bueno, buenas tardes, amigos y amigas de Ronda. Nosotros, los sobrinos, unos hemos vivido aquí, otros hemos pasado largas temporadas, unos estamos en Almería, otros en Barcelona, en Sevilla, pero no queríamos olvidarnos de nuestro tío en este día tan especial para él y le vamos a hacer entrega de un pequeño recuerdo de este acto tan importante, porque tanto él como sus hermanas, las titas de Ronda, como nosotros siempre hemos dicho, han tenido esa entrega y esa generosidad entre todas y se lo merece. Gracias. Muchas gracias. ¿Alguna persona más del público quiere intervenir? ¿No hay nadie más? Bien, pues levantamos la sesión. Muchísimas gracias a todos por su asistencia.